Sé que nadie me va a creer, pero esta historia me cambió para siempre. Empezó con una caricia a las 6 de la mañana. Mi pequeño, o eso creía, se deslizó hasta mi lado de la cama. Me miró con ojos que parecían llevar siglos dentro y dijo, sin pestañear: «Tú no lloras por el café, lloras por la puerta que nunca abriste». En ese segundo, el aire se volvió de vidrio y mi nombre dejó de sonar a mío. El sol entraba por la ventana de la cocina y dibujaba un cuadrado perfecto sobre la mesa, como si alguien hubiera medido con regla dónde debía caer la luz. Estaba todavía en pijama, el de lunares que mi mujer me regaló el año pasado y que solo uso los domingos, cuando el tiempo se rinde y se queda quieto. En la cafetera el agua empezaba a hervir, ese ruido tan familiar que siempre me hace sentir... ¿Seguro? Sí, seguro. Como si nada pudiera salir mal mientras el café sube por el tubo y cae en la taza con ese olor a tierra mojada y infancia. Afuera, Lucía riega las macetas con la manguera en la mano izquierda y el móvil en la derecha, grabando un stories para su hermana. «Mira qué altas están ya las dalias, parecen gritar». Yo la observo desde detrás del cristal y sonrío sin que me vea. Lleva el pelo recogido con un lápiz amarillo, ese truco que aprendió en la universidad y que todavía usa cuando quiere sentirse joven. Me gusta verla así, sin prisa, sin el reloj apretándole la muñeca. En el salón, Mateo, mi hijo, o eso creía entonces, construye un castillo con piezas de madera que heredó de su primo. Tiene 6 años, la frente ancha y la mirada tan seria que a veces me da vértigo. Canta una canción que no reconozco, una melodía sin palabras que repite una y otra vez, como si fuera un mantra. Me acerco con la taza humeante y me arrodillo a su altura. No me mira, pero sabe que estoy ahí. Su hombro se inclina 1 centímetro hacia mí, ese gesto mínimo que los padres aprendemos a leer como un «te quiero» en clave Morse. «¿Quieres que te ayude con la torre?», le pregunto. «No», responde sin dejar de tararear. «Tiene que ser exactamente así». Asiento, como si entendiera. Y en ese momento, mientras el sol sigue dibujando su cuadrado y Lucía sigue hablando con las flores, siento que la vida es un guante que me queda a la medida. No falta nada. Tengo el trabajo que siempre quise. Diseñador de interiores, especializado en librerías infantiles. La casa con tejado rojo y un jardín que da un bosque de pinos. El coche que arranca al primer intento, incluso en invierno. Incluso el perro, Balú, un golden que se tumba bajo la mesa cada vez que huele pan recién hecho. Como si hubiera un botón invisible que lo programa. Mateo levanta la mirada. Sus ojos, los míos, literalmente, ese verde aceituna que mi madre decía que venía de los marineros del norte, me clavan una chispa de... ¿orgullo? No sé, pero me llena el pecho más que el café. «Papá, ¿sabes cuántos dientes tiene una persona adulta? 32, si no se los lleva el dentista. ¿Y cuántos huesos? 206. ¿Y cuántos recuerdos?» Me quedo en silencio. La pregunta flota entre nosotros como una burbuja de jabón que no quiero estallar. Mateo vuelve a su castillo, satisfecho. Yo me llevo la taza a los labios y noto que el café está más amargo de lo habitual, aunque he puesto la misma cantidad de azúcar de siempre. En el comedor, el móvil de Lucía suena con la tono de «Here comes the sun». Es su hermana, preguntando si vamos al mercado de artesanía de la plaza. Lucía grita desde el jardín: «Dile que sí, pero que Mateo quiere palomitas de colores». Yo levanto el pulgar sin mirarla, aún pensando en lo de los recuerdos. Balú se restriega contra mi pierna y me deja un mechón dorado en el pantalón. Lo aparto con cariño, como quien despide una mosca sin ganas. Son las 11:22.
el reloj de la pared, ese que heredé de mi abuelo y que siempre se adelanta 2 minutos. Marca las 11:24. Me digo que lo arreglaré después del almuerzo. Ahora mismo solo quiero quedarme aquí, arrodillado junto a mi hijo, oyendo cómo la tararear se convierte en silbido y cómo el silbido se confunde con el viento que mueve las hojas del castillo de madera. Mateo coloca la última pieza, una torre que se inclina ligeramente, como Pisa en miniatura. Se aparta un paso, la observa y sin volverse, murmura: «Perfecto. Así aguanta hasta dentro de mucho». Y por primera vez, aunque no sé por qué, siento que ese mucho no incluye mi nombre. La primera grieta apareció 2 noches después, a las 3:12 a.m., cuando el silencio de la casa parecía un animal agazapado al pie de la cama. Yo acababa de despertar de un sueño que no recuerdo, o que no quiero recordar, con la gargalla llena de sal y el pecho tan húmedo como si me hubiera ahogado en pleno sueño. Me sequé la cara con la manga de la bata, y al bajar los pies sentí la alfombra empapada. No de agua, de lágrimas. Mis lágrimas goteaban del colchón como si alguien hubiera estado llorando encima de mí durante horas. Justo entonces escuché el roce de su pijama contra el pasillo. Apareció en la puerta sin anunciarse, sin pedir permiso, con la luz del velador dibujando 2 lunas redondas en sus ojos. Llevaba el osito de peluche que le había regalado su madre, el que yo juraba que había perdido el invierno pasado, y lo apretaba contra el pecho con una fuerza que levantaba el ceño, como si el juguete pudiera protegerlo de mí. «Papá», dijo, y la palabra me sonó a nombre ajeno. «¿Por qué lloras cuando duermes?» Quise reír, soltar un «es que los adultos soñamos cosas raras», pero la voz se me quedó atrapada entre las costillas, porque al mirarlo me di cuenta de que sus pestañas también estaban mojadas, y no eran gotas de rocío, eran rastros de alguien que había llorado en paralelo, quizá la misma cantidad de tiempo que yo. Yo no lloro, cielo, mentí, y la mentira me supo a metal. Seguramente es sudor. A veces el verano se cuela bajo la almohada. Se acercó un paso. El osito le colgaba de la mano como un testigo mudo. Con el otro brazo se subió a la cama, se arrodilló frente a mí y sin pedir permiso me tocaba la mejilla con los 5 deditos extendidos. Sus yemas olían a galleta y a algo más antiguo, como polvo de desván. «No mientas», susurró. «Anoche lloraste el nombre que no quieres recordar. Y antes de ayer lloraste la casa que no construiste. Yo lo oigo todo, papá. Los muros aquí son de papel si uno pone atención». La habitación se hizo pequeña. Me miraba un niño de 7 años que pronunciaba muros de papel, como quien cita un poema aprendido de memoria. Sentí que el corazón se me salía por la boca y lo único que atiné fue preguntarle cómo sabía eso. Él bajó la mano, se la llevó al pequeño bolsillo del pijama y sacó una servilleta de papel arrugada. La desdobló con la delicadeza de quien manipula un pergamino. Estaba cubierta de garabatos, una casa de 2 pisos, un hombre con paraguas, una mujer de larga cola de caballo y en medio un niño que sostenía la mano de alguien más alto que él. El lápiz había perforado el papel en varios puntos. «Este es el dibujo que hiciste anoche mientras dormías», dijo, y me lo puso en las rodillas. «Te vi, te levantaste, fuiste a la cocina, agarraste el lápiz de mamá y lo hiciste en la mesa. No te despertaste en ningún momento». Negué con la cabeza, pero la servilleta olía a madera de cedro, el mismo aroma del lápiz que Carolina guarda en el cajón de los recibos. Miré mis manos. Tenía una marca grafito en la luna del pulgar, como una cicatriz negra reciente. Quizá fue un sueño sonámbulo. Musité, más para mí que para él. A veños la cabeza juega malas pas. No,
Me interrumpió con una firmeza que no le había enseñado. Tú no estabas ahí. Era otro, pero usaba tu cara. El silencio se volvió tan denso que oí crujir la gotera del tejado. Me levanté, fui al baño y encendí la luz. En el espejo me encontré los ojos inyectados, los pómulos hundidos, una línea de saliva seca en el mentón. Pero lo que me heló fue la sonrisa. Tenía una curva apenas perceptible, una mueca que no me pertenecía, como si alguien se hubiera quedado atrapado dentro de mí y se divirtiera con mi reflejo. Cuando regresé, el niño estaba sentado en la cama, cruzado de piernas, como quien aguarda una historia. Me miró y dijo: ¿Recuerdas el nombre de tu perro cuando tenías 8 años? Rex, respondí automáticamente. Mentira, susurró. Se llamaba Niebla, era blanco y se ahogó en el lago. Tú no lo recuerdas porque tú no fuiste el que lo visto ahogarse. Un escalofrío me recorrió la espalda como una carrera de hormigas. ¿Cómo sabía del lago? Jamás le hablé de él. Ni siquiera Carolina conocía esa historia. Mi madre la había sepultado bajo promesas de «no llores delante de tus hermanos». Intenté agarrarlo de los hombros, sacudirlo, obligarlo a decirme quién le había contado ese cuento. Pero en cuanto mis dedos rozaron su pijama, sentí un calor que no era normal. Su piel vibraba, como si por debajo tuviera un motor diminuto. Retiré la mano y vi que sus ojos se habían vuelto líquidos, 2 charcos negros sin fondo. «Papá, ¿por qué lloras cuando duermes?», repitió. Y esta vez la pregunta no era de un niño curioso. Era de alguien que ya conoce la respuesta y la guarda entre dientes para protegerte. Lloras porque estás encerrado, porque alguien ocupa tu lugar y tú ya no cabes. Quise gritarle que se callara, que volviera a ser mi pequeño, el que pide cereal con forma de dinosaurio, pero la voz se me quebró en la garganta. Me tapé la boca para no despertar a Carolina, y al hacerlo, noté que mis labios temblaban al compás de sus párpados. Estábamos sincronizados, como 2 marionetes atadas a la misma cuerda. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se inclinó, me dio un beso en la frente, el primer beso que me da sin que yo se lo pida, y susurró al oído: «No te preocupes, yo cuidaré tu nombre mientras tú busques el tuyo». Se bajó de la cama, caminó hacia la puerta y antes de desaparecer en la oscuridad, volvió la cabeza. La luz del pasillo le dibujó una aureola que no era de este mundo. «Ah, y papá», añadió, «mañana no tomes café. El café te hace abrir puertas que luego no puedes cerrar». Desapareció. Oí su puerta cerrarse con un clic suave, como si la casa respirara aliviada. Me quedé solo, con la servilleta en la mano y la certeza de que algo se había roto para siempre. No dormí lo que quedaba de noche. Me senté en el suelo, la espalda contra el somier, y despliegué el papel una y otra vez. Cada vez que lo hacía el dibujo, había cambiado ligeramente. La casa crecía un piso. La mujer de la cola de caballo se volvía más joven. El niño que sostenía la mano del adulto ahora llevaba mi cara. A las 5:58, cuando el cielo se tiñó de un azul sucio, la servilleta ya no era una servilleta, era un mapa de un lugar que no existe y, sin embargo, yo reconocía cada ventana, cada seto, cada grieta del muro. Cuando Carolina entró para despertarme, me encontró temblando, rodeado de trocitos de papel que yo mismo había ido rompiendo durante la madrugada. Me preguntó qué pasaba. Le dije que nada, que una pesadilla. Me miró con esa ternura que me enamoró hace 15 años, y al besarla, sentí que su sabor había cambiado. Era dulce, sí, pero con un dejo de humo, como si alguien hubiera estado quemando recuerdos en su boca. Durante el desayuno el pequeño apareció en la cocina, normal, risueño,
pidiendo Choco Crispies. No dijo nada raro, pero cuando se sentó a mi lado me acarició la mano con un gesto que no era de niño. Fue un apretón de adulto que quiere transmitir calma. Y en ese instante supe que la grieta no estaba en la pared, ni en el espejo, ni en la servilleta. Estaba dentro de mí. Y cada noche, cuando cerrara los ojos, escucharía de nuevo la pregunta: «Papá, ¿por qué lloras cuando duermes?». Una pregunta que ya no requiere respuesta, porque la lágrima está programada, porque el otro que habita mi piel ya ha decidido que lloraré para siempre, sin saber exactamente por qué, sin saber exactamente quién. El espejo del baño siempre se empañaba antes que el resto, como si guardara un aliento propio. Esa mañana, mientras me afeitaba, noté que la niebla no subía desde el agua caliente. Bajaba desde el centro del cristal, formando una letra, luego otra, luego una tercera. Paré la maquinilla a mitad de la mejilla y me quedé quieto, con la espuma goteándome sobre el cuello. Las letras eran minúsculas, de niño, y parecían escritas con el dedo en vez de con la mano. No eres tú. Me reí solo, un bufido seco que resonó como una tos en los azulejos. Lucía dormía aún, Mateo también. Nadie más estaba en la planta de arriba. Me incliné, soplé el cristal y las palabras desaparecieron, pero el pulso me latía en la yema de los dedos, como si acabara de tocar una vitrina cargada de electricidad estática. Me dije que era la espuma, que era la luz, que era la culpa de no haber dormido bien desde que mi hijo me preguntó por los huesos de los recuerdos. Me dije cualquier cosa menos la verdad, que la letra era la suya, la misma que aparece en los cuadernos cuando escribe papá, y le sobra la segunda P. Me pasé la toalla por la cara y salí. En el pasillo, el reloj del abuelo marcaba las 6:20. Me dio igual. Volví a entrar, cerré la puerta con pestillo y esperé a que el espejo volviera a respirar. 5 minutos. 10. El vapor se condensó de nuevo, pero esta vez no formó letras. Dibujó una casa. 2 plantas, chimenea inclinada, un árbol a la izquierda que parecía hecho de rayas de pelo. La casa era la misma que Mateo construye con los bloques de madera, la misma que aparece en sus dibujos desde que tenía 3 años, la que yo nunca le enseñé porque yo nunca la vi en la vida real. Hasta que entendí que era la de mi infancia, la que mi padre perdió en una apuesta de póker cuando yo tenía 6 años y que nunca más volví a pisar. El árbol era un castaño que ya no existe. Lo taló un vecino envenenado por la envidia, me contó mi madre, el día que cumplí 10. Apoyé la frente contra el cristal frío y la casa se deshizo en gotas que corrieron como lágrimas. Entonces oí la voz. No era la mía, aunque salía de mi garganta. Era más aguda, más rotunda, la voz de un niño que aún no ha aprendido que las palabras pueden doler. ¿Por qué lloras si tú fuiste quien se fue? Giré sobre los talones. El baño estaba vacío. La cortina de la ducha no se me movía. El agua del lavabo seguía quieta. Pero en el espejo, entre el vapor que renacía, apareció mi rostro de 6 años, el flequillo recto, la marca de la varicela en la ceja izquierda, los ojos tan verdes que parecían vidrio de botella. Me miró y sonrió con una tristeza que yo no recordaba haber sentido jamás. Salí corriendo. Dejé la maquinilla en el lavabo, la espuma endureciéndose sobre la hoja. En el pasillo tropecé con Balú. El perro me miró como si también me viera doble. Ladró una sola vez, bajo, y se escondió debajo de la consola. Bajé las escaleras de 3 en 3 y fui a la cocina. Lucía ya estaba, en bata, pelando una naranja con movimientos lentos, como si cada gajo fuera un minuto que quería conservar. ¿Estás bien?, preguntó sin levantar la vista. ¿Dónde está Mateo? Jadeé.
durmiendo. Hoy no se levanta hasta las 7, dijo. ¿Por qué? No supe qué responder. Abrí el grifo, llené un vaso de agua y lo bebí de golpe. El líquido me supo a metal, como si el tubo hubiera despertado oxidado. Lucía me observaba con el ceño fruncido, la naranja olvidada en la mano. «Te has cortado», dijo, y señaló mi barbilla. Me toqué la piel, una línea fina de sangre que no había notado. La sangre era oscura, casi marrón, como si llevara horas allí. Me la limpié con el dorso de la mano, y la mancha se expandió. Se convirtió en un mapa que no reconocí. Una casa, un árbol, una puerta entreabierta. Me froté con la bayeta de cocina hasta que desapareció, pero la imagen quedó grabada en la retina como un destello de cámara. «Voy a despertar a Mateo», dije. «Espera». Lucía me agarró del brazo. «Anoche habló en sueños. Me despertó. Decía, dile a papá que no mire el espejo». Lo dijo 3 veces, como si le leyeran la cartilla. El corazón me golpeó el esternón desde dentro. Solté el brazo, subí las escaleras con pies de plomo. En el rellano el reloj del abuelo había vuelto a adelantarse. Marcaba las 6:50, aunque solo habían pasado 10 minutos. Abrí la puerta del cuarto de Mateo con la precaución de quien entra en una iglesia vacía. La habitación olía a madera y a goma de borrar. Las cortinas estaban echadas, pero la luz se colaba por los agujeros del velo, dibujando lunares sobre la colcha. Mateo dormía boca arriba, los brazos cruzados sobre el pecho, como los santos de las láminas que mi madre colgaba en el pasillo. Me arrodillé junto a la cama. Su respiración era pausada, profunda, pero cada vez que exhalaba susurraba una palabra. Antes, antes, antes. Me incliné hasta sentir su aliento en la mejilla. Olía a leche y a algo más antiguo, a polvo de ático. Le acaricié la frente y él abrió los ojos de golpe, sin transición, como quien apaga y enciende una luz. «¿Has visto la casa?», preguntó, y su voz no era la de un niño recién despertado. Era la del espejo, la misma que me había susurrado la pregunta sobre los huesos de los recuerdos. Asentí. No pude hablar. «Entonces ya falta menos», dijo y se incorporó. Se pasó los dedos por el pelo, lo dejó de punta y me miró con una ternura que me dolió más que un puñetazo. «No te asustes, solo es el intercambio». «¿Qué intercambio?» «El que hiciste cuando decidiste olvidar. Ahora me toca a mí recordar por los dos». Se levantó, fue al escritorio y abrió el cajón de los lápices. Sacó una hoja cuadriculada, la dobló 2 veces y me la dio. Estaba escrita con mi letra, la que usaba en el instituto, redonda y derecha, con la T cruzada como un puente. «No eres tú. Eres la versión que eligió quedarse. Yo soy la que se tuvo que ir. Cuando termines de leer esto, la puerta se abrirá. No la cierres». La puerta del cuarto daba al armario empotrado. Mateo la señaló. Yo no recordaba que hubiera un picaporte por dentro, pero lo había. Una llave inglesa oxidada que giró sola con un chasquido. Detrás, en vez de estanterías, apareció un descansillo de madera que bajaba en espiral, iluminado por una bombilla amarilla que parpadeaba al ritmo de mi respiración. El olor era el del baño de mis abuelos, mezcla de jabón, lagarto y naftalina. «Baja», dijo Mateo. «Yo te espero aquí. No tengo permiso para ir más lejos». «¿Permiso de quién?» «Del que fuiste, del que ya no quieres ser». Puse un pie en el primer escalón. La madera crujió como un hueso que recuerda su fractura. Bajé otro peldaño. La bombilla se apagó. Encendí el móvil. La pantalla mostraba la fecha de hace 25 años, el día que mi padre perdió la casa. Guardé el teléfono y seguí bajando. El aire se volvió más denso, como si respirara agua tibia. Llegué a un rellano donde había un espejo más pequeño, redondo,
de those que usan las abuelas para maquillarse. Lo miré. Vi a mi hijo, pero con mi edad actual, con barba incipiente y una cicatriz en el labio que yo no tengo. Me sonrió y dijo: «Bienvenido a la parte que te faltó». Retrocedí, tropecé, casi caigo. La escalera continuaba, pero decidí subir. Cuando emergí, Mateo ya no estaba. En su lugar, sobre la cama, había un dibujo hecho con rotulador negro. El espejo del baño, la casa del árbol y una figura de palo con 2 cabezas. En el margen, con la misma letra del instituto: «No eres tú, pero puedes volver a serlo si olvidas otra vez». Cogí el dibujo, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo. Salí al pasillo. El reloj del abuelo había parado. Marcaba las 6:47, las mismas que aparecían en la esquina del móvil cuando lo volví a mirar. En el espejo del baño, al fondo, solo quedaba una frase nueva, escrita al revés, como para que la leyera alguien que estuviera dentro. «Gracias por prestarme tu nombre. Ahora te toca elegir si lo quieres de vuelta». Cerré la puerta con suavidad, como quien despide a un invitado que ya no sabe si volverá. En la cocina, Lucía seguía pelando la naranja. No se había enterado de nada. O tal vez sí, y también ella había firmado un trato. Le di un beso en la frente y me agarró la mano. «Hueles a desván», dijo. «Es el café», mentí. «Pues a mí me huele a antes», respondió, y me miró con los ojos de Mateo, los mismos que yo tenía a los 6 años, los mismos que acababan de devolverme una pregunta que no sabía que había olvidado. Si podía seguir siendo papá, sin ser yo mismo. La pantalla del móvil brillaba como una herida abierta en la palma de mi mano. Era la 1:47 AM, y yo estaba solo en el salón, con la luz de la lámpara apuntando hacia el techo como un faro que no sabía dónde mirar. Había estado revisando el carrete de fotos por aburrimiento. Esa costumbre tonta de deslizar hacia atrás para convencerme de que mi vida aún tenía sentido cuando apareció. Un video, miniatura, mi cara de espaldas, acariciando el pelo de un niño que no veía. Duración, 03:12. Fecha, ayer. Hora, 3:12 AM. La misma en la que Mateo me había encontrado llorando. Lo primero que hice fue reír, claro. Un bufido seco que resonó contra los cristales como un ladrido de perro enfermo. Debe de ser un glitch del sistema, me dije, porque el teléfono nuevo a veces duplica archivos, o los fechas mal, o mezcla caras que no tienen nada que ver. Pero al pulsar play, mi risa se quedó colgada del cuello, como una corbata demasiado apretada. La imagen tiembla al principio, como si quien grabara no quisiera ser descubierto. La cámara, mi móvil, el que duerme cada noche bajo mi almohada, está colocada encima del mueble del televisor apuntando al sofá. Yo aparece de espaldas, descalzo, en pijama. Llevo la camiseta gris que ya tiré a la basura el mes pasado por agujeros en las axilas. Mi voz, o algo que suena exactamente como yo, murmura: «Tranquilo, ya va a amanecer. Los sueños no pueden entrar por las ventanas si las dejamos entornadas». El niño al que hablo no se ve del todo, solo su pelo, más claro que el de Mateo, más fino, como si cada mechón fuera hebra de tiempo viejo. Se agita, se cubre la cara con un brazo que parece de goma blanda, y yo, ese yo que no recuerdo ser, le acaricia la coronilla con una ternura que me avergüenza. «Shh, papi está aquí. Papi nunca se va». Repite «papi» 3 veces, como si ensayara una lengua extranjera. El niño susurra algo que la cámara no capta, y entonces el yo del video se inclina, levanta la camiseta y le muestra una cicatriz en el costado. Una línea pálida, fina, que yo no tengo. «Mira, esta es la puerta por la que saliste, pero ahora está cerrada».
El niño toca la marca con 2 dedos y se calma de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de su pecho. Luego canta la misma melodía sin palabras que Mateo tararea cada tarde. La misma, pero en una tonalidad más baja, como si la hubiera aprendido al revés. En ningún momento se oye mi respiración, solo la del niño, que suena a mar pequeño. El yo del video, en cambio, parece un muñeco. Parpadea cada 10 segundos, siempre al mismo ritmo, como si alguien pulsara un metrónomo dentro de su cráneo. Cuando termina de acariciarle el pelo, se gira 1 milímetro hacia la cámara y sonríe. No es mi sonrisa. Tiene un diente partido en la esquina que yo nunca he roto. Y los ojos están cerrados, pero las cuencas brillan como si dentro hubiera 2 farolillos encendidos. En ese momento el video se corta. La pantalla vuelve al carrete. La duración real es de 3:12, pero el reloj del móvil marcó 03:12:47 cuando terminé de verlo. Había perdido 35 segundos de vida que no estaban en la grabación. Me quedé quieto, con el móvil vibrando contra la palma como un pájaro herido. Pensé en despertar a Carolina, pero ¿qué iba a decirle? Mira, cariño, aquí estoy yo mismo consolando a un niño que no existe y que conoce mi canción de cuna. Me hubiera llevado a urgencias psiquiátricas. En su lugar fui al cuarto de Mateo. Abrir la puerta fue como abrir una lata de conservas que hace meses perdió la fecha. Olía a infancia y a algo rancio, a sudor de miedo. Estaba dormido boca arriba, con la boca entreabierta, y su respiración coincidía exactamente con la del niño del video. Mar pequeño, olas cada 3 segundos. Me agaché a mirarle el costado, debajo del pijama de dinosaurios. No tenía cicatriz. Su piel era intacta, tersa, fría. Aún así me aguanté la gana de tocarle, por miedo a que despertara y me dijera otra vez que yo no era yo. Regresé al salón y copié el archivo en el portátil, por si desaparecía. Al pegar, el ordenador lo renombró automáticamente. Bit 3347 i.mp4. Ese número me golpeó. 3347 es el código postal de la casa de mi infancia, la que habité hasta los 12 años, la que se incendió una noche de enero. El nombre del archivo no lo había puesto yo. Lo abrí de nuevo, esta vez con el reproductor del ordenador, pausando fotograma a fotograma. En el segundo 1:23 se ve al fondo el espejo del recibidor. Refleja al niño. Es Mateo, pero con el cabello más largo, más claro, y una cicatriz en la ceja izquierda que forma una pequeña V. También me veo a mí. Llevo una camiseta que dice El origen en letras desgastadas. Nunca he tenido esa prenda. A las 2:30 am ya había visto el video 12 veces. En la 12ª me atreví a subir el volumen al máximo. Entonces oí algo que el móvil no había captado antes. Una voz de mujer, al fondo, susurrando. Recuérdale que la puerta solo se abre desde dentro. La voz es la de mi madre, muerta hace 10 años. Lo sé porque usa la misma entonación con la que me decía, cierra la llave del gas. Esa mezcla de cansancio y ternura que se queda grabada en la médula. Me puse los auriculares para asegurarme. La frase se repite cada vez que el niño respira hondo. Es como si la voz estuviera sincronizada con su pecho. Y entonces, en una de esas respiraciones, el niño del video levanta la mirada directamente a la cámara, directamente a mí. Sus ojos son del mismo verde aceituna que los míos, pero dilatados, como si estuviera viendo un eclipse. Sonríe, abre la boca y, sin sonido, formula mi nombre completo. Eduardo Alfonso Sanz García. Nadie me llama así desde la primera comunión. Luego añade, con labios de cera, gracias por dejarme entrar. El fotograma siguiente vuelve a mostrar mi espalda, como si nada. Apagué el portátil con un golpe. El salón olía a plástico quemado.
Me fui a la cocina, abrí el grifo y metí la cabeza bajo el chorro. El agua estaba helada, pero no despertó mi sueño. Seguía viendo la cicatriz ajena en mi costado, la V en la ceja de Mateo, la camiseta que no existe. Me sequé con la toalla de la nevera y al mirar al suelo vi una gota de sangre. Otra. Formaban un caminito que venía desde el pasillo. Seguí el rastro. Terminaba en la alfombra de la habitación de Mateo. Allí, sobre la lana azul, había un diente de leche, pequeño, con la raíz intacta, como si lo acabaran de arrancar de un tirón. Mateo dormía plácidamente, pero su boca manchaba la almohada de rosa oscuro. Se había tragado la sangre sin despertar. Corrí al baño, abrí la boca, conté los míos, 31. Me faltaba el cordal inferior izquierdo. Lo palpé con la lengua. Solo había encía. No recordaba haberme sacado ningún diente. Me asomé al espejo y por un segundo vi la sonrisa del video. La misma curva, el mismo diente partido. Parpadeé y desapareció. A las 4:00 am decidí borrar el archivo. Lo arrastré a la papelera, vacié la papelera. Lo abrí de nuevo. Seguía ahí. Lo cambié de nombre, lo comprimí, lo subí a la nube, lo borré de la nube. Nada. Siempre volvía. Incluso cuando apagué el router, el icono del video seguía parpadeando en el escritorio, como un ojo que parpadea en clave Morse. El mensaje era siempre el mismo. Gracias por dejarme entrar. Fui al cuarto de trabajo. Abrí el cajón donde guardo las llaves antiguas. Encontré una que no reconocí. Era de bronce, pequeña, con una muesura en forma de V. La misma V de la ceja del niño. La apreté contra la palma hasta dejar marca. Luego la dejé donde la había encontrado, porque intuí que devolverla a su sitio era la única forma de que el video no me siguiera dentro de los sueños. Cuando el reloj marcó las 5:00 am, el móvil volvió a vibrar. Un nuevo archivo. Bit 3348 y MP4. No lo abrí. Apagué la pantalla, lo metí entre dos libros de la estantería, encima de la biografía de mi abuelo, que murió antes de que yo naciera. Cerré la puerta del salón con llave, como si eso pudiera contener lo que ya estaba dentro. Aún así, aún ahora, mientras te cuento esto, oigo la voz de mi madre susurrando detrás de la pared. Recuérdale que la puerta solo se abre desde dentro. Y sé que en cuanto cierre los ojos, volveré a ver la cicatriz que no tengo, el diente que no me falta, la camiseta que nunca compré. Porque el video no es un archivo, es un espejo que se me ha quedado dentro. Y cada noche a las 3:12 alguien pulsa REC. Y yo vuelvo a consolar al niño que soy, al niño que fui, al niño que ya no cabe en mí. Y cuando termine de hablarte, cuando deje de grabar este audio, sabré que mañana habrá otro video, y otro, hasta que aprenda a abrir la puerta desde adentro. Las agujas del reloj de la mesilla marcaron 23:47 cuando el cuaderno empezó a cantar. No era un sonido, no era música, era una vibración que me subía por los dedos mientras yo yacía boca arriba, tratando de convencer al techo de que yo aún tenía derecho a existir. Había pasado 3 noches sin conciliar sueño real. Solo esos lapsos de negro que se rompen cuando uno se despierta llorando un nombre que no alcanza a recordar. Y entonces sentí el canto, un zumbido húmedo, como si las páginas estuvieran goteando agua de lluvia dentro de mi cabeza. Me incorporé. El cuaderno, ese que Mateo recibió de la maestra por creatividad sobresaliente, palpitaba sobre la repisa del escritorio a medio metro de mi almohada, con la luz de la lámpara reflejándose en la espiral metálica como si fuera una serpiente que respirara. Me acerqué descalzo. La alfombra me clavó una astilla que no sentí. Abrí la tapa con la misma lentitud con que se levanta la losa de un sepulcro.
y la primera hoja olía a barro recién removido. Allí estaba la casa. 2 plantas, tejado puntiagudo, un balcón de hierro forjado que colgaba como ceja cansada. Junto a la puerta principal, 2 macetas con geranios que ni siquiera existen en nuestra ciudad porque el clima los rechaza. En la ventana del ático había una cara. La mía, pero de 9 años, con el flequillo recto que mi madre cortaba a tijeretazos mientras cantaba la balada del cable invisible. El dibujo estaba hecho con mi lápiz de línea media, el que uso para bocetar proyectos de bibliotecas infantiles, el que guardo en el estuche del cajón bajo llave desde hace meses. El trazo era exacto al mío. La misma presión, la misma costumbre de redondear las esquinas de los ladrillos para que parezcan caramelos. Firmado al pie con una firma que no pude escribir nunca. Mateo Diego Antes. Pasé la página. 23:49. La segunda ilustración mostraba el interior. Un pasillo alfombrado con el mismo modelo de alfombra que yo pisaba ahora, solo que en el papel estaba limpia, sin la mancha de vino tinto que dejamos la Nochevieja cuando Lucía se tropezó con el perro. A la izquierda, una puerta entreabierta dejaba ver un dormitorio con un póster del Juego del Miedo, que yo colgué en 2005 y arranqué en 2006, porque mi primera novia dijo que los muñecos de Billy le robaban el sueño. En la pared colgaba un calendario, agosto de 1997. La hoja abierta en el día 14, un jueves, la luna dibujada con tiza blanca. Ese día mi padre me llevó al lago y me enseñó a anudar la piña del nomeseno anzuelo. Ese día perdió el reloj en el agua y juró que era culpa mía por no sujetar la caña con fuerza. Ese día, que yo había borrado hasta hacerme adulto, volvía en tinta grafite sobre papel cuadriculado. Sentí que el cuaderno se calentaba. Tercera página. La cocina. La mesa redonda de madera de roble que mi madre vendió cuando ingresé en la universidad para pagarme el primer semestre. Sobre ella, una taza con el dibujo de Popeye, que rompí de niño al golpearla contra el suelo porque mi hermana me había robado el último Choco Crispies. La taza, intacta, humeando. Al lado, un cuaderno idéntico al que sostenía, solo que abierto por la mitad, mostrando una página en blanco salvo por una mancha. La silueta de un ojo que lloraba gotas cuadradas, como sellos de correos. Debajo, una letra infantil que tampoco era de Mateo, sino mía cuando aprendí a escribir sin margen. Cuando llores en forma de cubos, papá, sabrás que es hora de devolverme la llave. Retrocedí hasta la primera página. La casa ahora tenía una tercera planta que antes no estaba. En la ventana nueva, una silueta alargada. Lucía, pero con el pelo teñido de azul eléctrico, como el tinte que usó en Erasmus y que yo le pedí que se quitara porque me recordaba a mi tía Mercedes, la que desapareció en un festival de música y nunca volvió. Lucía Meza Lucía me miraba desde el papel y me hacía señas con la mano, como invitándome a subir escalones que no existían fuera del dibujo. Me dio vértigo. Cerré el cuaderno, lo apreté contra el pecho y el corazón me latió tan fuerte que la espiral metálica se clavó en la camiseta, dejándome una marca que aún conserva. Una media luna que se inflama cada vez que oigo el nombre Diego pronunciado por un niño, que no soy yo. Quise despertar a Lucía, pero sus ojos estaban girados hacia adentro, como si soñara en paralelo. En su mesilla, su móvil parpadeó. 00.00 exactos. Una notificación de galería. Nueva foto disponible. La abrí. Era una instantánea tomada desde nuestro jardín, a espalda del fotógrafo, mostrando la ventana de mi despacho. En la imagen, yo estaba de pie, encorvado sobre el cuaderno, con la espalda desnuda salvo por una cicatriz que yo no tengo. Una línea vertical que bajaba desde la nuca hasta la cintura,
como si alguien me hubiera abierto y cosido de nuevo. La fecha, 23:47 de hoy. El filtro, blanco y negro. El pie de foto escrito con mi caligrafía. Antes de que olvides que olvidaste. Dejé el móvil, abrí de nuevo el cuaderno. La cuarta página era un sobre de papel marrón pegado con cinta adhesiva. Lo desprendí con cuidado, pero la cinta dejó una huella grasienta que olía a mantequilla rancia. Dentro, una llave de bronce, pequeña, con el mango en forma de casita. En la cara, grabado al microscopio, un número, 23:47. La misma hora, la misma pesadilla, la misma promesa. Volteé la llave. Abre la puerta que nunca cerraste. Sabía exactamente a qué se refería. El trastero del sótano, el que mi padre clausuró con tablas el día que mi hermana mayor se llevó el piano y dejó un hueco que parecía una boca sin dientes. Nunca encontramos la llave original. Mi madre juró que la había tirado al lago junto con el reloj de mi padre. Y ahí estaba, pesando menos que una lágrima, más pesada que todo mi pasado. Me puse los pantalones de trabajo, la sudadera con capucha. Bajé las escaleras sin que el perro me ladeara. Balú estaba tendido frente a la puerta del sótano, como custodiando un secreto que ya no era mío. La luz del pasillo oscilaba, adelantándose y atrasándose, como si el cable respirara. Al llegar la tabla que sellaba el marco estaba suelta, clavada solo con un tornillo oxidado. Giré la llave. Encajó con un clic que sonó a cámara de fotos antigua. Empujé. El olor a naftalina me golpeó como una bofetada de abuela muerta. Dentro, oscuro total, salvo por un reloj despertador de agujas luminiscentes que marcaba 23:47. El mismo reloj que mi padre perdió en el lago, el que yo vi hundirse entre algas y burbujas de aire que parecían pulmares de pez. Lo levanté. Tras él, una caja de zapatos Vans, modelo que usé en segundo de carrera. La abrí. Dentro, el cuaderno gemelo, mismo dibujo de la casa, misma torre inclinada, pero en la portada, escrito con rotulador rojo. Versión original. No devolver. Lo comparé con el de Mateo. Idénticos, salvo por un detalle. En la página del calendario, la fecha era al revés. 41-32-791. Y la firma. Diego, Mateo, después. Entendí que estaba sosteniendo mi propio cuaderno de niño, el que nunca compré porque en mi casa los dibujos se hacían en hojas sueltas que mi madre guardaba en una carpeta de anillas rota. Y sin embargo, ahí estaba, con mi sudor impreso en la esprial, con mi miedo entre las páginas, con mi futuro escritor en letra que aún no había aprendido a mentir. Encendí la linterna del móvil. En la pared del fondo, una foto Polaroid. Yo, Lucía y Mateo en el jardín. Pero Lucía llevaba el pelo azul y Mateo medía mi altura actual. El pie en mi letra de ahora. Cuando las agujas marquen 0.0, elige qué recuerdo quieres perder para que él pueda seguir siendo tu hijo. En la foto, mi brazo izquierdo estaba enyesado. En la vida real, nunca me he roto un hueso. El yeso lucía garabateado con la misma casa de los dibujos. El corazón me latió tan rápido que la linterna tembló y la sombra de la casa se proyectó en el techo, agrandándose, tragando el espacio hasta tocarme la nuca con su tejado de cartón piedra. Corrí arriba. Lucía me esperaba en la cocina con la taza de Popeye en la mano, la misma que rompí. Me la ofreció. El café olía a lago, a anciano que pierde reloj, a hijo que llora sin saber que llora. Me temblaron las manos. Ella me miró con ojos que no eran los suyos, sino los del niño del dibujo. Verde aceituna, mar de norte, fondo sin fondo. ¿Abriste la puerta?, preguntó, y su voz era la mía de 9 años. Asentí. Entonces ya falta menos, dijo, y me besó la frente con una ternura que me supo a despedida. Cuando termines el cuaderno,
Recuerda que elegiste olvidar para que él pudiera empezar a ser. Y ahora te toca recordar para que él pueda dejar de serlo. Se aleó, llevándose la taza, que al fondo tenía grabado el número 2347. La miré desaparecer por el pasillo, y en la moqueta quedó una huella mojada. La silueta de la llave que yo acababa de perder, aunque seguía en mi bolsillo, pesando ya menos que el aire. Volví al cuarto. Mateo dormía, o fingía. Le dejé el cuaderno bajo la almohada. En la portada, con mi letra de ahora, añadí una última línea. Gracias por prestarme mi infancia. Cuando despiertes, ya no serás mi hijo, pero yo volveré a ser quien fui antes de que decidiera olvidarte. Cerré la puerta con suavidad y el clic del pestillo sonó como el disparo de una cámara que congela el último momento en que todo aún podía ser distinto. Las campanadas del reloj del abuelo, las 12, ni una más, vibraron en el hueso de mi frente mientras yo, encogido en el sofá, repasaba con el pulgar la tecla verde del móvil como quien acaricia el pico de una pistola que no sabe si disparará. Lucía se había dormido delante del televisor. Su respiración era un mar de fondo constante, pero yo oía otra marea, más pequeña, más antigua, que se reía de mis costillas. «Llama a tu hermana», había dicho Mateo antes de irse al colegio, sin levantar la vista de la mochila. «Hoy es el día». Le pregunté qué día. Me contestó con un beso en la frente que olía a rotulador y a lluvia de hace 20 años. El día en que ella todavía puede recordarte. Marcar el número de Carmen fue como tragar un cubito de hielo entero. Duele antes de fundirse. La línea sonó una vez, 2, 3. En cada tono yo contaba una excusa para colgar. Es tarde, tiene hijos, se enfadará. Al cuarto pitido escuché su voz, pero no la que esperaba. Era la Carmen de 12 años, la que cantaba en el corro del patio, la que aún no había aprendido a odiar a papá. Dijo, «¿Tardó mucho en encontrar la llave, Edu?» Apreté el auricular contra el hueso. Mi nombre nunca me había sonado a préstamo hasta ese segundo. «Carmen, soy yo, Edu, tu hermano, el mayor». «Lo sé. Aquí todos lo sabemos. Aquí todos somos la versión que tú olvidaste». Quise reír, soltar un qué broma más macabra, pero la garganta se me llenó de alfileres. Le pregunté dónde estaba. Contestó, «En la cocina de la casa que se quemó, la que aún huele a galletas a medio hornear». Yo no le había contado nunca a Mateo que nuestra casa de infancia se incendió un enero. Ni Lucía lo sabe. El humo se llevó el cuaderno de caligrafía y la cara de mamá cuando sonreía de verdad. Carmen siguió. «Escucha, no hay tiempo. Él va a llegar. El que usa tu cara mientras duermes. El que firmó el trueque». Entonces oí pasos sobre la madera del pasillo, pero el pasillo estaba a 100 kilómetros de donde ella estaba, ¿verdad? Eran pasos que reconocía. Los míos cuando llevaba zapatillas de deporte con la suela rota, los del verano en que aprendí a mentir. Carmen susurró, «Cierra los ojos y acuérdate del número de la puerta del desván». Cerré los ojos, vi el 347 pintado con brocha roja. Ella dijo, «Ahora abre los ojos y dime qué ves en tu salón». Abrí. Lucía seguía dormida, pero el espejo de la pared, ese que heredamos y nunca colgamos, reflejaba a Carmen de 12 años, con el mismo vestido a cuadros que llevó el día que cayó del árbol y se rompió el brazo. Me mostró la cicatriz que aún no se había formado en su piel y que años después, coserían con 5 puntos. En el espejo no había yo, solo ella y un espacio vacío a su lado que parecía hueco de diente. «Tienes 40 segundos», dijo, antes de que él cuelgue. «¿Quién?» «El que se quedó con tu nombre cuando tú elegiste olvidar».
El que ahora duerme en tu cama y le dice a tu hijo que llame papá a la sombra. La línea empezó a distorsionarse, como si alguien estrujara el tiempo entre los dedos. Oí la respiración de mi madre, esa que hacía cuando fumaba escondida en el lavadero. Y después la voz de Mateo, pero no la actual, la de cuando tenía 3 años y aún no hablaba. Solo balbuceaba «tata» mientras señalaba mi pecho. Carmen gritó «pide el número de teléfono que mamá nunca nos dio». Apreté los párpados y vi a mamá en la cocina, escribiendo con crayón en la pared junto al frigorífico. 922, menos 13. Lo repetí en voz alta. La línea crujió. Se abrió un silencio tan grande que cupo todo mi pasado dentro. Entonces escuché la otra llamada, la que nadie más escuchó. Era yo mismo, pero con la voz que usaba a los 15 cuando grababa cintas de casete para enviar a la radio. Decía: soy el que firmó. Soy el que aceptó que el recuerdo pesara menos que el olvido. Ahora tu hijo me debe un nombre y yo cobraré. Colgué sin querer, pero el móvil siguió caliente, como si la conversación se hubiera quedado dentro y se multiplicara. En la pantalla apareció una nueva entrada en la agenda. Yo, 1997. Llamé de vuelta. Ocupado. Llamé otra vez. Contestó el buzón de voz. Mi propia voz actual, pero llorando, diciendo: perdón, perdón. No sabía que olvidar duele tanto. Dejé un mensaje. Devuélveme a mi hijo. El eco me lo devolvió al revés. Hijo míame, él devuelve. Lucía se despertó. Se frotó los ojos. Me preguntó por qué temblaba. Mentí. Nada. Una pesadilla de la infancia. Se me escapó la frase: llamé a Carmen. Y ella, con media sonrisa, dijo: pero si tu hermana vive en Australia, ¿cómo has marcado sin prefijo? El corazón me dio un salto mortal y se quedó fuera del pecho. Lucía se fue a la cocina y yo miré el móvil. Llamada no figuraba en el registro. Ni saliente ni entrante. Solo una foto nueva en la galería. La llave inglesa oxidada del armario de Mateo, posada sobre la palma de una mano que no era la mía, con la V del bronce brillando como un diente nuevo. Corrí al cuarto del niño. Estaba sentado en la cama, en pijama, jugando con la consola. Le pregunté si había oído algo. Sin dejar de pulsar botones, dijo: sí, hablaste con la Carmen que aún no ha crecido. Ella me dijo que te diera esto. Me entregó un papel cuadriculado. Era el recibo del teléfono de 1997, el que colgaba en el pasillo de la casa quemada. En la parte de atrás, con bolígrafo azul. El número que marcaste no era 922 13. Era tu fecha de nacimiento al revés. Cada cifra es un día que me debes. Cobraré una cicatriz por cada una. En la esquina, la firma: Mateo, 1997. Me llevé la mano a la barbilla. La herida del afeitado se había abierto de nuevo y sangraba en forma de 3, luego de 1, luego de 0. Mateo me miró con ternura de adulto y susurró: no llames más. La línea solo funciona cuando estás a punto de olvidar otra vez. Y si olvidas, yo tendré que recordar por los dos. Y ya no me cabe tanta memoria. Besó mi frente, igual que la noche de la servilleta, y añadió: ahora soy yo quien tiene el teléfono. Y cuando sea mayor, marcaré el número que falta, el que devuelva a papá. Salí de la habitación con la certeza de que cada vez que cuelgue el auricular en mi vida, escucharé a la Carmen de 12 años pidiendo ayuda, al yo adolescente cobrando promesas, a mi madre diciendo que la puerta solo se abre desde dentro. Y sé que, en algún punto de la línea, alguien más está oyendo mi historia y pensando que es solo una llamada de larga distancia, una broma, un fallo de cobertura. Pero no lo es. Es la cuenta regresiva de los días que me quedan antes de que Mateo marque el último número y desaparezca mi nombre de la guía, para siempre, como quien cuelga y olvida que ha hablado. La llave del banco pesaba como un cadáver en mi bolsillo.
no era solo el metal frío, era el peso de una deuda que no recordaba haber contraído. Mateo me la había entregado al filo de las 4 de la tarde, cuando el sol se colgaba de la persiana como un gato que no quiere irse. Me la puso en la palma con la ceremonia de quien entrega un anillo de boda, y sus dedos, más cortos que los míos, pero con las mismas venas en forma de Ivy, temblaron un segundo antes de soltarme. «Es para la puerta que nunca cerraste del todo», dijo, y su voz sonó a eco de pozo. «La que olvidaste bajo el dinero». Quise preguntarle qué demonios significaba eso, pero él ya se aleaba, saltando los escalones de 2 en 2, como si el aire le sobrara. Lucía estaba en la ducha cantando Eleanor Rigby, con la misma entonación triste que usaba su madre cuando creía que nadie la escuchaba. Me quedé en el rellano, con la llave apretándoseme contra la piel como una brasa disimulada. Era la original, la que abría la caja de seguridad que alquilé hace 15 años, cuando aún creía que guardar documentos en un banco era sinónimo de ser adulto. La que yo juraba haber perdido en la mudanza de 2014. La que, según el extracto, había usado por última vez hace 3 semanas, a las 23:47 de un día que no recuerdo haber vivido. Bajé al garaje. El coche me miró como un perro viejo que sabe cuando su dueño va a hacer algo estúpido. Abrí la guantera, el talonario de cheques, la goma de repuesto, el cuaderno de Mateo, el que anoche dejé bajo su almohada, y entre ambos, un sobre marrón sin remite. Dentro, una foto. Yo, a los 8 años, con el mismo pijama que llevaba puesto anoche, de dinosaurios. En la espalda una firma que no era la de mi madre. «Para cuando encuentres la puerta que te falta». La tinta olía a naftalina y a lago cerrado. Conduje sin poner música. La ciudad parecía un decorado que alguien olvidó desmontar. Los semáforos parpadeaban en amarillo, los escaparates mostraban maniquíes con mi talla y mi cara, pero sin ojos. Llegué al banco 10 minutos antes del cierre. La empleada, una chica con gafas de concha que no había visto jamás, me sonrió como si me conociera de toda la vida. «Vengo por...». Empecé, y la llave se me cayó al suelo con un ruido de campana rota. «La 3347», completó ella sin mirar el número. «Su hijo dejó esto para usted». Me tendió un sobre blanco del tamaño de una cédula. Dentro, un mapa, el plano del sótano del banco, pero con una habitación que no existía en la leyenda. Sala de antes. Estaba señalada con una X en roja y una flecha que partía de la caja 3347. La empleada pulsó un código. La puerta de seguridad se abrió sola y me invitó a paso con una inclinación de cabeza que me recordó a mi abuela cuando me confesaba que ya no creía en el cielo. El ascensor de caudales olía a metal y a papel viejo. Bajé solo, con la llave apretada contra el pecho como un escudo. El panel marcaba 3, pero el botón se encendió solo y siguió bajando hasta un 4, que no figuraba en ninguna placa. Las puertas se abrieron a un pasillo de baldosas blancas que brillaban como dientes recién lavados. Al final, una puerta de hierro con el número 3347 pintado en óxido. La llave encajó sin forzar, como si la cerradura me hubiera estado esperando desde antes de que yo naciera. Empujé. El olor fue lo primero. Mezcla de naftalina, papel quemado y el perfume que usaba mi madre cuando iba a misa los domingos. Ese que vendían en frascos de cristal ámbar y que ella llamaba el olor de la resurrección. Dentro, una habitación del tamaño de mi dormitorio de infancia, pero con las paredes forradas de cajas de seguridad abiertas, todas vacías salvo una, la del centro, la 3397, cuya puerta entreabierta dejaba ver un resplandor azul que palpitaba como un televisor sin señal. Me acerqué.
Dentro de la caja no había documentos ni joyas. Había una escalera de caracol que bajaba a una oscuridad que parecía sólida. Me agarré al borde y sentí que la temperatura descendía 1 grado por cada respiración. Bajé el primer peldaño. La madera crujió con mi nombre, Eduardo. Bajé el segundo, Alfonso. Tercero, Sanz. Cuarto, García. Cuando pisé el quinto, ya no estaba en el banco. Estaba en el sótano de mi casa de infancia, el que mi padre clausuró con tablas y promesas. El suelo era de tierra apisonada, húmeda, y en el centro había un fogón improvisado con ladrillos rotos. Sobre él, una olla de barro que burbujeaba con un sonido de llanto contenido. A mi lado, una mesa de madera. Sobre ella, el cuaderno de Mateo, abierto en la página de la casa de 3 plantas. Pero ahora el dibujo tenía una 4ª planta que no había pintado nadie. Una torre que se perdía en el techo bajo, con una ventana redonda y una silueta que me saludaba con la mano. Era yo, pero con la barba blanca y los ojos vacíos que yo temo tener cuando sea viejo. En la pared, colgadas de clavos oxidados, fotos Polaroid. Todas me mostraban en diferentes edades, pero con la misma cicatriz. La línea vertical en la espalda que vi en la foto del móvil de Lucía. En una de ellas, de 9 años, sostenía un pez que aún respiraba fuera del agua. En otra, de 15, besaba a una chica que tenía la cara borrada con Tipex. En la tercera, de 35, abrazaba a Mateo, pero el niño llevaba mi reloj de abuelo y yo llevaba su osito de peluche. En el margen, escrito con rotulador rojo: cuando completes la colección, podrás devolverle su nombre. Oí pasos arriba. No eran de Mateo, eran los míos, los de ahora, los que subían la escalera de caracol que yo mismo acababa de bajar. Me escondí detrás de la columna de ladrillos. El otro yo, el que llevaba la camiseta de El Origen que nunca compré, apareció con una linterna. Se arrodilló frente al fogón, removió la olla y sacó una llave idéntica a la que yo tenía, pero de plata. La miró, la besó como quien besa una foto, y la dejó caer dentro de la olla. El agua se puso negra y empezó a olor a café recién hecho. Entonces cantó con mi voz de niño: «Papá, ¿por qué lloras cuando duermes?». Y se fue, subiendo los peldaños que ahora olían a naftalina y a despedida. Me acerqué a la olla. Dentro la llave se había disuelto, pero el líquido reflejaba mi rostro, el de ahora, el de antes, el de nunca. Me miré y lloré sin lágrimas. Los ojos me ardían como si alguien hubiera encendido una cerilla dentro de cada pupila. Entendí que esa era la puerta que nunca cerré, la que separa al hombre del niño, al padre del hijo, al que recuerda del que olvida, y que la llave del banco no abría una caja, abría la rendija por la que mi pasado se escapaba para convertirse en el futuro de alguien que ya no soy. Subí los peldaños de 2 en 2. Cada uno repetía: «Devuélveme, devuélveme, devuélveme». Cuando emergí, ya no estaba en el sótano del banco. Estaba en el trastero de mi casa actual, el que Mateo abrió con la llave que yo creía perdida. La luz era la de las 23:47, pero el reloj de pared marcaba 00:00. En el suelo el cuaderno de Mateo, cerrado, con una nueva línea en la portada, escrita con mi letra de ahora: «Gracias por dejarme ser tu hijo. Ahora cierra la puerta desde fuera, para que yo pueda empezar a ser quien ya no recuerda haberte tenido». Cerré la puerta con suavidad. El pestillo sonó como un libro que se termina. Me quedé en el pasillo, con la llave del banco en la mano. Ahora hueca, ahora fría, ahora ajena. En la cocina, Lucía preparaba café. El olor me llegó como una absolución que no pedí. Mateo, o quien fuera, cantaba en la ducha la melodía sin palabras, pero en una tonalidad más alta, como si aprendiera a despedirse.
y supe que la grieta no estaba en el sótano, ni en la caja, ni en el tiempo. Estaba en mí, y cada noche cuando cerrara los ojos, volvería a abrirse para recordarme que ser padre significa alguna vez dejar de serlo, y que ser hijo significa alguna vez dejar de recordar quién fue el que se fue primero. La llave oxidada tembló en mi mano como un diente suelto, cuando la cerradura del sótano cedió con un chasquido que me rompió los tímpanos. No era solo la puerta la que se abría, era mi pecho, como si alguien hubiera decidido que ya era hora de que viera lo que guardaba dentro desde que tenía uso de razón. El olor a naftalina me golpeó con tal fuerza que retrocedí un paso, pero Mateo, o lo que quedaba de él, me empujó desde atrás con una suavidad que me heló más que el aire gélido que salía del hueco. «Adelante, papá», dijo, y la palabra «papá» sonó a despedida. Es el día de la foto, el de la cicatriz, el del trueque. Quise preguntarle qué foto, pero la voz se me quedó atrapada entre las costillas. Bajé el primer escalón. La madera crujió como un hueso que recuerda su fractura. Segundo escalón. La luz del pasillo se apagó sola, como si la casa respirara y decidiera que ya no necesitaba ver. Tercer escalón. Encendí la linterna del móvil y el haz de luz me mostró lo que mi mente llevaba años negándose a recordar. El sótano no era un sótano, era mi cuarto de infancia, el que se incendió cuando tenía 12 años, pero intacto, como si el tiempo hubiera decidido que ese espacio no merecía envejecer. El papel tapiz de astronautas seguela en las paredes, aunque yo sabía que mamá lo había tirado a la basura tras el incendio. La cama marinera, con la manta de patchwork que mi abuela cosió con retales de mis primeros pijamas. Y en la mesita de luz, el reloj de pared de mi padre, el que se perdió en el lago, marcando las 03:12, exactamente la misma hora en que grabé el video que no recuerdo haber grabado. «¿Te gusta?», preguntó Mateo desde lo alto de la escalera, pero su voz ya no era la de un niño de 6 años, era la mía, la que tenía cuando aprendí a mentir sin que me temblara el labio. «Lo he cuidado por ti, por nosotros». Me giré. Mateo bajó un peldaño y la luz del móvil le dio en la cara. No era Mateo, era yo. Yo a los 6 años, con el flequillo recto que mamá cortaba a tijeretazos, con la marca de la varicela en la ceja izquierda, con los ojos tan verdes que parecían vidrio de botella. Llevaba puesto el pijama de dinosaurios que yo le regalé a mi hijo, pero en la etiqueta bordaba mi nombre. Eduardo, 6 años, tresto de infantil. Me agarré al marco de la puerta porque las rodillas me temblaban como si fueran ajunas. «No, no eres...». «Sí que lo soy», interrumpió, y se tocó el pecho con una solemnidad que no le pertenecía a esa cara tan pequeña. «Soy tu antes, el que tú elegiste dejar atrás para convertirte en papá. Pero las casas que no se cierran bien siempre acogen a quien se queda sin nombre». Se acercó un paso. Yo retrocedí hasta que la pared me detuvo. El astronauta del papel tapiz me miraba desde detrás de su casco con una tristeza que me supo a despedida. El niño yo extendió la mano y me mostró la palma. Tenía la misma cicatriz que yo llevo en el costado, la que aparecía en el video, la que yo no recordaba haberme hecho nunca. La línea pálida, fina, como una cremallera que alguien hubiera olvidado cerrar. «¿Recuerdas cuando nos la hicimos?», preguntó, y su voz se quebró como la mía cuando intento cantar la canción de cuna que mamá me tarareaba. «Fue el día que decidiste olvidar el lago, el día que dijiste que preferías ser papá antes que ser niño. Entonces firmamos, y yo me quedé aquí, guardando tu lugar para cuando volvieras». Negué con la cabeza, pero la imagen del lago se me vino encima de golpe.
el agua oscura, el reloj de papá cayendo entre algas, mi hermana Carmen gritando desde la orilla, y yo, de la mano de alguien que no veía la cara, diciendo: «Ya no quiero recordar». El niño asintió, como si leyera mi mente, porque era mi mente. «Firmamos con sangre», continuó y señaló la cicatriz. «Tú dijiste que se quede el miedo aquí abajo, y subiste las escaleras convertido en adulto. Pero los tratos siempre cobran intereses, y ahora he crecido, y he salido, y he encontrado a tu hijo, y le he dicho que yo era papá, y él me ha creído, porque uso tu cara cuando tú duermes». Me agaché hasta quedar a su altura. Quise agarrarlo de los hombros, sacudirlo, obligarlo a devolverme a Mateo, pero cuando mis dedos rozaron su pijama, sentí un calor que no era normal. Su piel vibraba, como si por debajo tuviera un motor diminuto. Retiré la mano y vi que sus ojos se habían vuelto líquidos, 2 charcos negros sin fondo, y en su reflejo no vi el sótano. Vi el salón de mi casa actual. Vi a Lucía abrazando a alguien que era yo, pero no era yo. Vi a Balú ladrando a una sombra que usaba mi camiseta de El Origen. «¿Qué le has hecho a Mateo?», logré articular, y la voz me salió astillada, como si hablara a través de una rendija. «Nada que él no haya pedido», susurró, y se tocó la coronilla con una ternura que me dolió más que un puñetazo. Él también firmó. Anoche, mientras tú llorabas el nombre que no quieres recordar, él me dijo: «Quiero que mi papá deje de llorar». Y yo le contesté: «Pues déjame ser papá por un rato». Y firmó con un beso en la frente. Y ahora él duerme donde yo dormía. Y yo estoy aquí, y tú estás aquí, y la deuda se salda. Se apartó un paso y señaló la cama marinera. Sobre la almohada, donde debería estar su cabeza, había una foto Polaroid. Mateo, pero con el pelo más claro, más largo, con la cicatriz en la ceja en forma de V, con la camiseta de El Origen que yo nunca he tenido. En la foto, sonreía con una tristeza que me supo a despedida, y en el pie, escrito con mi letra de ahora: «Gracias por prestarme tu nombre. Ahora te toca elegir si lo quieres de vuelta». El niño yo se subió a la cama, se arrodilló en el centro, y con un gesto que no era de niño, abrió la cremallera del pijama de dinosaurios. Debajo, su piel era mi piel, pero con las marcas que yo no tengo. El lunar del hombro que mamá decía que venía de la abuela gitana, la cicatriz del costado, la huella de la mano de mi padre en el brazo, la quemadura de cigarro que nunca supe de dónde salió. Se tocó el pecho, justo encima del corazón, y dijo: «Aquí está tu recuerdo. Si lo quieres, córtalo. Pero si lo cortas él», señaló la foto, «se quedará ahí para siempre. Y tú volverás a ser el niño que llora en el lago. Y tu hijo se quedará sin papá. Y Lucía se quedará sin marido. Y todo volverá a ser antes. Pero antes ya no cabe en ti». Me arrodillé frente a él. El astronauta del papel tapiz me observaba desde la pared, y por primera vez vi que en su casco se reflejaba mi rostro actual, el de ahora, el de adulto, el de papá. Y entendí que la elección no era entre ser niño o ser padre. Era entre seguir siendo o dejar de ser. Cerré los ojos, apoyé la frente contra la suya, y sentí que su aliento olía a leche y a algo más antiguo, a polvo de ático, a miedo que se ha quedado sin sitio. «¿Qué elegiste tú?», pregunté, y la pregunta flotó entre nosotros como una burbuja de jabón que no quiero estallar. «Yo elegí recordar», susurró, y una lágrima le cayó sobre la cicatriz, como si quisiera curarla. «Porque alguien tiene que ser el que recuerde que fuimos niños. Porque si nadie recuerda, los adultos se vuelven huecos, y tú estabas vacío, y yo he venido a llenarte, pero ahora te toca a ti». Se inclinó, me dio un beso en la frente, el segundo que me da sin que yo se lo pida.
y susurró al oído: «No eres tú, pero puedes volver a serlo si abrazas al que fuiste». Luego se echó atrás, se tapó con la manta de patchwork y cerró los ojos. En ese instante, su rostro cambió. Ya no era el mío, ya no era el suyo. Era el de Mateo, el de 6 años, el de mi hijo, el de ahora. Pero la cicatriz seguía ahí, como una firma que nadie había borrado. Me quedé arrodillado con la foto en la mano, con el corazón latiendo al compás de 2 tiempos: el de niño que llora en el lago, el de padre que llora en el sótano. Y supe que la puerta que había abierto no era la del sótano, era la de mí mismo, y que la llave que había usado no era de bronce, era la de un nombre que aún no había aprendido a pronunciar sin que me doliera. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño era un año que dejaba atrás. En el último, me volví. El sótano ya no estaba. Solo la puerta, entreabierta, y desde dentro se oía la canción sin palabras que Mateo tararea cada tarde, pero en una tonalidad más baja, como si la hubiera aprendido al revés, y supe que, en cuanto cerrara, la melodía se quedaría dentro de mí, como un eco que no necesita paredes para regresar. Cerré. El reloj del abuelo marcaba las 03:13, un minuto más que antes, un minuto que ya no era mío. En el pasillo, Lucía me esperaba con la taza de Popeye en la mano. Me la ofreció. El café olía a lago, a anciano que pierde reloj, a hijo que llora sin saber que llora. Me temblaron las manos. Ella me miró con ojos que no eran los suyos, sino los del niño que acababa de dejar atrás. Verde aceituna, mar de norte, fondo sin fondo. ¿Lo elegiste?, preguntó, y su voz era la mía de 9 años. Asentí. Entonces ya falta menos, dijo, y me besó la frente con una ternura que me supo a despedida. Cuando termines de recordar, recuerda que elegiste ser papá para que él pudiera dejar de serlo. Y ahora te toca ser tú, para que él pueda seguir siendo. Se alejó llevándose la taza, que al fondo tenía grabado el número 03.12. La miré desaparecer por el pasillo, y en la moqueta quedó una huella mojada. La silueta de la llave que yo acababa de perder, aunque seguía en mi bolsillo, pesando ya menos que el aire. Entré al cuarto de Mateo. Estaba dormido, o fingía. Le dejé la foto bajo la almohada. En la cara, con mi letra de ahora, añadí una última línea: «Gracias por prestarme tu infancia. Cuando despiertes, ya no serás mi hijo, pero yo volveré a ser quien fui antes de que decidiera olvidarte». Cerré la puerta con suavidad, y el clic del pestillo sonó como el disparo de una cámara que congela el último momento en que todo aún podía ser distinto. Cierro la puerta del sótano y, por primera vez, no oigo pasos detrás. Solo el silencio que deja un hijo cuando deja de llamarte papá. Lo cuento porque sé que alguien más puede estar viviendo lo mismo y todavía no se ha dado cuenta. Si tu pequeño te mira con ojos que parecen saber más que tú, si encuentras dibujos que no recuerdas haber hecho, si tu nombre empieza a sonar a préstamo, escribe, comparte. No esperes a que la grieta te trague entero. What was that?